Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos aquí reunidos otra vez para iniciar otro estudio bíblico. En esta ocasión vamos a estar dando el estudio bíblico o la clase bíblica número 23, que lleva por título Dios alienta a su pueblo. La base bíblica se encuentra en el libro de Ageo, el capítulo 2, del 1 al 9. Y como sabemos, estamos dando o hemos estado estudiando acerca de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad?, que la razón por la que se llaman menores es porque el volumen de sus escritos es menor, ¿ok? No porque tenga menos relevancia, pero porque es más pequeño, ¿verdad?, en capítulos y en contenido. Y la razón por la que hemos estado tratando esto, porque el tema trimestral lleva por título Relevancia de los profetas menores para hoy. El pensamiento central dice, quien procura servir a Dios será alentado por él. La enseñanza dice, las glorias del pasado deben ser un incentivo para producir cambios radicales en el presente. ¿Okay? Esa es la enseñanza que tenemos en nuestro expositor. Entonces, antes de empezar, pues quiero hacer una breve oración y ustedes me acompañan. Dios de amor y de misericordia, gracias Señor por este tiempo. Señor, gracias por este día, por cuidarnos y protegernos. Señor, te pido de manera especial, Señor, que donde quiera que estén mis hermanos, Señor, tú les sigas protegiendo, tú les sigas cuidando, mi Dios, y que en este momento, Señor, tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que todo lo que aquí hemos de hablar, Señor, sea edificante para nuestras vidas espirituales, Señor. Te lo pido de manera especial, Señor, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Y como dijera anteriormente, ¿verdad? La clase lleva por título Dios alienta a su pueblo. El verdadero nombre del profeta proviene del hebreo Agai, que significa festivo. Y pues los estudiosos creen que es porque posiblemente el profeta haya nacido en un día festivo, obviamente. Aunque es un libro corto de solo 2 capítulos, sin embargo, los mismos teólogos opinan y los comentaristas que este libro constituye una extraordinaria fuente de religión práctica, ¿ok? En especial, claro está, para nuestra vida como creyentes. Es decir, que nos ayuda, nos conduce a una mejor y más efectiva manera de vivir como cristianos, ¿okay? Como cristianos. El profeta Ageo fue contemporáneo del profeta Zacarías. Y su profecía se ubica alrededor del año 520 a.C., para el tiempo en que los judíos regresaban del cautiverio. Tanto el nombre de Zacarías como el de Ageo aparecen en el libro de Esdras, ¿ok? Del libro de Esdras. Cuando vamos al capítulo 5, verso 1 y también al capítulo 6, el verso 14, donde se indica que gracias a sus profecías, ¿ok?, el pueblo fue exhortado a reedificar el templo de Jerusalén, que había sido destruido por los babilonios, ¿ok? Por el reino de Nabucodonosor, alrededor del año 587 antes de Cristo, antes de la deportación. Estos profetas no solo exhortaron y animaron al pueblo a la reedificación o reconstrucción del templo en Jerusalén, sino que ellos ayudaron con la dirección y la construcción de acuerdo a cuando vamos, por ejemplo, al capítulo de 5 del libro de Esdras, el verso 2, allí dice que ellos también ayudaron en aquella construcción, ¿ok? El primer capítulo de este libro nos muestra primeramente la exhortación o apelación del profeta Ageo a recomenzar la edificación del templo. A partir del verso 12 de este capítulo, cuando vamos a la Biblia, ¿verdad? Capítulo 1, verso 12 en adelante,
vemos la respuesta de los líderes. ¿Okay? ¿Y quiénes eran estos líderes? Pues estaba Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Sodacá. ¿Okay? Zorobabel, que era el gobernador de Judá, ¿okay? Venía siendo el líder político, y Josué vendría siendo el sumo sacerdote o líder espiritual. También él se dirigió a ellos y al pueblo. ¿Okay? Entonces, en el capítulo 2, en especial cuando vamos a nuestra Biblia, que siempre les digo, ¿verdad? Que por algo tienen unos subtítulos para ayudarnos un poquito mejor a nosotros cuando leemos nuestras Biblias. En ese capítulo 2 vemos que de los versículos del 1 al 9, un mensaje de aliento, pero dentro del contexto del propósito universal de Dios. Y esta es la parte que concierne, ¿ok?, a la lección de hoy, donde vemos que Dios alienta a su pueblo, como dice el título. Entonces, el bosquejo de la clase tiene 3 divisiones, ¿ok? Cuando vamos a nuestro expositor, tiene 3 divisiones. La primera es un mensaje de exhortación al pueblo. Esa es la primera parte que vamos a estar tratando. Y dice para considerar la condición espiritual y para considerar la condición del templo. O sea, ellos tenían que considerar la condición espiritual y considerar la condición del templo. Y vamos a estar leyendo por los primeros versos del 1 al 3. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sodacá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Okay? Esos son los primeros versos. Una de las cosas interesantes a señalar cuando leemos estos versos, estos primeros 3 versos, es que en este libro vemos cómo se hace mención de fechas constantemente. No solamente aquí en estos versos, pero desde que empezamos a leer el libro vemos que se hace mención de fechas. Y esto ha sido de gran ayuda para, conjuntamente con todo el libro de Zacarías, ¿ok?, ubicar los periodos en la historia que corresponden al regreso de los judíos o del pueblo y a los trabajos hechos por Esdras y Nehemías. O sea que, en pocas palabras, cuando vemos todas estas fechas, han sido de gran ayuda para ubicar cada una de las cosas que históricamente en la historia del pueblo hebreo hablan en relación a este periodo. Lo segundo es que Dios le especifica a quién debía ir dirigido el mensaje. ¿Ok? Como yo decía anteriormente, fue dirigido a los líderes y al pueblo. Al líder político, Zorobabel, al líder, al líder espiritual, que era el sumo sacerdote Josué, y también al pueblo. ¿Ok? Lo tercero es que les hace, una pregunta para que analizaran, para que ellos pudieran analizar, le hace una pregunta trayendo a memoria algo esencial del pasado. Por eso es que vemos que en ese verso 3, él le dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Es trayendo a la memoria eso, porque ellos debían comparar la situación en que se encontraban actualmente el templo, que estaba en ruinas, ¿verdad? Con la situación pasada, o sea, cómo estuvo anteriormente, y que recapacitaran y decidieran tomar acción. Por eso les dice, como acabamos de leer en ese verso. Y muchas veces Dios a su pueblo, cuando hablamos espiritualmente, les recuerda las cosas pasadas que fueron buenas para que de alguna manera se decidan a trabajar en el presente por alcanzar cosas aún mayores y mejores.
Y en muchas ocasiones vemos eso cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando Dios le tenía que traer a memoria al pueblo constantemente las cosas que él había hecho, ¿ok? Con ellos, para que se recordaran y vieran la fidelidad de él. Y de que si ellos seguían siendo fieles, él podía hacer cosas mayores con ellos y por ellos. Entonces vamos a leer en el expositor, en la página 210, ok, 210, aquí dice, como ya se indicó, habían transcurrido 16 años desde que se habían echado los cimientos del segundo templo. Lamentablemente, los trabajos se habían detenido. La actitud del pueblo era de indiferencia y postergación. La indiferencia les hacía decir, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso era lo que ellos pensaban cuando vamos al capítulo 1, el verso 2, que todavía no era el tiempo de ellos ir a reedificar el templo. Cuando no hay amor hacia la causa de Dios, se buscan razones para justificar la apatía. La misma teología es distorsionada para no sentir remordimientos de conciencia. O sea, había apatía, había indiferencia. Se habían concentrado en las cosas cotidianas y solo decían que estaban esperando el momento apropiado. ¿Ok? Cuando vamos y leemos el capítulo 1, del cual yo hice solamente un resumen, nos damos cuenta que debido al imperio, o vamos a decir el gobierno anterior, o el imperio que estuvo anteriormente sobre ello, el gobernante que estuvo anteriormente sobre ello, ¿ok? Había habido mucha pobreza, y ellos solamente se concentraron al regresar a Jerusalén en construir sus propias casas. Por eso es que vemos que en el capítulo 1, en el verso 4, ¿ok? Vamos a leer desde el 3 y el 4 en la Biblia, ¿ok? Para que entiendan un poquito qué era lo que estaba pasando. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, ¿ok? En pocas palabras, ellos estaban construyendo sus casas, preocupados en construirlas de ellas y todo el lujo posible que ellos podían, pues, eh, agregarle a sus casas, lo estaban haciendo. Sin embargo, el templo estaba abandonado, no habían hecho nada por el templo. Entonces, en el 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Se lo repite 2 veces. Porque aunque ellos habían regresado del cautiverio, ¿ok? Estaban construyendo su casa, estaban labrando la tierra, estaban sembrando, pero lo que recibían a cambio era prácticamente nada. Y todo esto era, la pobreza que ellos tenían era porque también ellos habían descuidado, ¿ok? El atender al templo, que para ellos simbolizaba, ¿ok? La casa misma de Dios, el lugar, ¿ok? Donde se adoraba, se alababa a Dios. Entonces, es como, por ejemplo, el ser humano que sabiendo que tiene que venir a cuentas con Dios, vive postergando el venir arrepentido y aceptar a Jesucristo. Es como el creyente también, que debe de consagrarse seriamente y sinceramente a Dios, pero primero se detiene a ocuparse de otras cosas antes que darle la primicia a Dios. Vamos a leer en la página 211 algo que también aquí nos comparte el escritor del expositor. Dice, en relación al templo, ¿verdad? Dice, varios salmos fueron escritos honrando el templo de Dios y alabando las prácticas piadosas que en él tenían lugar. Véase, por ejemplo, el Salmo 84. En Israel había una relación muy estrecha entre la actitud hacia la casa de Dios y la piedad.
No podía haber verdadera piedad si había desinterés por la casa de Dios. Esta era símbolo de lo sagrado y de la presencia divina. ¿Okay? Y luego más adelante dice, la apatía de la nación hacia la casa de Dios nos ofrece lecciones aplicables a la vida cristiana, siendo una de ellas la siguiente. Una vez que uno ha salido de una situación crítica, tiene la tendencia a olvidarse del favor recibido de Dios. Indudablemente que el pueblo judío deseaba regresar del cautiverio babilónico para adorar a Dios debidamente en su templo. Pero cuando obtuvieron su libertad, en lo que menos pensaron fue precisamente en el templo. O sea, se olvidaron de lo que ellos deseaban y querían hacer cuando regresaran a Jerusalén y regresaran al templo. Ellos se olvidaron completamente de eso. Entonces, vamos a leer también otra cosa que se nos comparte acá, no sin antes decirle que en estos tiempos que estamos viviendo podemos ver un ejemplo claro de esto. Muchas personas, por ejemplo, al verse amenazadas con esta pandemia, con este virus, clamaban y estaban aterrorizados, ¿verdad? Pensando en la salud, en el bienestar, en el futuro, en sus vidas. Sin embargo, y a pesar de que estamos atravesando todavía un tiempo en el que se está todavía diciendo que las personas tienen que seguirse cuidando y tener ciertos, vamos a decir de esa manera, pasos de precaución. Sin embargo, hay muchas personas que tan pronto pasó la cuarentena, se olvidaron de todo ese clamor, de todas las promesas que posiblemente hicieron, del deseo de arrepentimiento y ya andan como si nada. Entonces, eso es bueno que nosotros pues lo reflexionemos al leer lo que aquí Ageo le estaba diciendo al pueblo de Israel. Entonces, aquí el expositor también nos dice, en la página 211, quienes no lo conocieron no podían sentir afecto hacia él, o sea, hablando acerca del templo, ¿ok? No podían tener afecto hacia él. Entre mejor se conocen las cosas y las personas, mejor se aman. Quien no conoce a Dios, es imposible que le ame. Aquel que nunca lee la Biblia, es imposible que tenga cariño hacia ella. El que nunca asiste a la iglesia jamás se interesará en ella. Los que nunca se han identificado con la obra del Señor tampoco sentirán afecto hacia ella. ¿Okay? Es bien importante. Y aquí también dice, quienes han presenciado verdaderas manifestaciones de Dios, genuinos avivamientos, derramamientos gloriosos del Espíritu Santo y operaciones extraordinarias de los dones espirituales, son indispensables en la iglesia cuando ésta ha perdido su fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque esos son los que van a decirle a la generación o a aquellos que no vieron esos avivamientos, esas manifestaciones gloriosas, le van a poder hablar y decir, tomen ánimo, vamos a trabajar, vamos a hacer lo que sea necesario, vamos a estudiar más las escrituras, vamos a orar más, vamos a consagrarnos más, porque ellos saben lo que sucede cuando eso se hace. ¿Ok? Entonces, en la segunda parte, vamos a leer los versos que siguen del 4 al 6. Dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Sodacá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y el 6 dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Ok? La razón principal por la que
le anima a esforzarse, es que les dice que la presencia misma de Dios estaría con ellos, su espíritu estaría en medio de ellos. Más que cualquier bendición material o física, el contar con la presencia de Dios en nuestras vidas es lo más importante, es lo más esencial. Nunca confundamos o relacionemos la bendición material, ¿ok? Con contar con Dios o la abundancia con contar con Dios. Porque hay quienes en las escrituras pasaron por momentos bien difíciles de escasez, aflicciones. Y aún así la presencia de Dios no se apartó de ellos. Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones. Dios estuvo con los 3 jóvenes hebreos, ¿ok? En el horno de fuego. Dios estuvo con David, ¿ok? Cuando se iba a enfrentar a Goliat, pero también cuando era perseguido por Saúl, por el rey Saúl, ¿ok? Dios estuvo con Job, aun cuando le había quitado todo. Luego al final vemos cómo le devuelve todo de nuevo. Dios estuvo con Pablo, aun cuando Pablo decía que tenía un aguijón, ¿ok? Mas, sin embargo, él pudo ser el apóstol de los gentiles, ¿ok? Dentro del plan de Dios, así eso estaba. Dios alentó también a Josué cuando vamos a las escrituras y vemos, ¿verdad? Lo que allí él les dijo, ¿ok? Vamos a leer en la página 212, precisamente hablando de Josué, lo que aquí el escritor nos dice. Dice, las palabras porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, no son una promesa, sino una afirmación. La garantía de la presencia del Señor es el mejor estímulo para hacer su obra. El Señor le dijo a Josué, Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso lo vemos cuando leemos Josué capítulo 1, el verso 9. Y a su iglesia, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando leemos Mateo, el capítulo 28, verso 20. ¿Okay? Es bien importante entender ese principio y saber eso. Dios honra sus palabras y lo que promete. Las escrituras dicen en Números 23:19, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos escuchado esa porción de las escrituras. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. ¿Ok? Él lo que dice, lo cumple. Está de parte de nosotros obedecerle. ¿Ok? Obedecerle. Dios es siempre fiel. ¿Ok? Ahora vamos a leer los versos que siguen, ya los últimos, que van desde el verso 7, 8 y 9. Dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando leemos estos versos y estudiamos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dicen también los teólogos, los comentaristas, las personas, ¿verdad? Que se dedican a estudiar profundamente las escrituras. Aquí no se está refiriendo al esplendor que tendría como tal el templo físico de ellos más adelante, sino que eso lleva a una marca apocalíptica, es decir, que se refiere al templo escatológico. ¿Ok? Estas palabras apuntaban a un cumplimiento futuro, al tiempo de la segunda venida de Cristo, ¿ok? Al milenio. Ese gran libertador que todas las naciones a través de los tiempos y en especial el pueblo de Israel, ¿ok?
esperaban, anhelaban siempre, y que ya vino una primera vez en carne, también volverá para completar en plenitud un reino de paz total y sin comparación alguna. Debemos recordar que cuando Jesús estuvo en la tierra, dio principio a su reino espiritual. En Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Okay? Ahí daba principio al reino de los cielos. Entonces, no solo se cumplió esta profecía del verso 7, cuando habla del deseado de las naciones, en el momento en que Jesús nace y está en la tierra entre nosotros, ¿verdad? Sino que se sellará en el milenio, ¿ok? En ese reino triunfante. En el capítulo 1, Dios les dijo a través del profeta, que era lo que yo estaba leyendo anteriormente, ¿ok? Que ellos se habían dedicado a reconstruir su casa, ¿verdad? Estábamos diciendo, a dedicar tiempo y la estaban haciendo de manera lujosa, ¿ok? Por eso habla exactamente en ese capítulo primero, en esos versos del 3 al 7, me parece. Y le está diciendo que tenían que meditar en sus caminos, que era lo que estaban haciendo, ¿ok? Entonces, por eso ahora les recuerda que Dios mismo es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo lo que tiene valor, de todo lo creado. Mientras ellos estaban gastando materiales en construir sus propias casas, el dueño de todo, ¿ok? De todo lo creado, el que le daba a ellos su templo, que había sido dedicado para el pueblo reunirse, adorarle, estaba abandonado. ¿Okay? Y él les recuerda, ¿ok? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, ¿ok? Él es merecedor de todo. Pero en el sentido espiritual les está diciendo que el verdadero templo, la iglesia de Cristo, ¿ok? Su gloria sería mayor porque ahora Dios mismo residiría en ellos o en ella, en la iglesia. O sea, hablando de cuando el Espíritu Santo viniera, ¿ok? Sobre, ¿ok? Quienes le creyesen a Él, a Jesucristo, ¿ok? Por eso es que se habla de un cumplimiento más adelante, no solamente lo que estaba pasando ahí, sino lo que luego sucedería. Y es importante leer lo que dice en 1 Corintios 6:19, que dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Okay? Yo creo que es bien importante que tengamos esto en cuenta como pueblo de Dios, como creyente, como cristiano. Cada una de estas enseñanzas que hemos estado dando en el transcurso de esta semana, y que meditemos en esto, así como el profeta Ageo le decía a ellos de parte de Dios: meditad bien sobre vuestros caminos. Y luego se lo vuelve a repetir: meditad sobre vuestros caminos, bendito Dios. Y para concluir, ¿ok? Dice aquí, nuestra lección nos ofreció varias enseñanzas que son aplicables a todos los creyentes, entre ellas: primero, cuando uno es librado de alguna crisis y disfruta de paz y prosperidad, tiene la tendencia a olvidarse de los asuntos espirituales. Segundo, debe haber convicción y perseverancia en lo que se hace para el Señor. Tercero, así como los ancianos que conocieron el primer templo en todo su esplendor podían hablar de la gloria pasada y hacer comparaciones con las ruinas que solo quedaban, los que han sido testigos de grandes movimientos del Señor en el pasado pueden bendecir a los jóvenes que desconocen las manifestaciones divinas. Cuarto, ¿verdad? La riqueza de la iglesia no consiste en sus dineros y propiedades físicas, sino en la presencia del Señor en ella.
Gloria sea a Dios, bendito Dios. Y hasta aquí esta parte. Ahora voy a hacer una oración para despedir. Eh, no sin antes desear pues que todos estén bien, todos mis hermanos, ¿verdad? Donde quiera que se encuentren, y que el Señor los siga protegiendo. Dios de amor y de misericordia, gracias Señor por esta palabra, gracias Señor por cada una de las cosas, Señor, que aprendemos de ella, Señor. Gracias Señor por tu fidelidad, gracias por tu protección, gracias por tu cuidado, gracias Señor porque siempre nos alienta, Señor, a pesar, Señor, de todas las cosas. Gracias por tu misericordia, mi Dios. Oh Padre Celestial, te pido que donde quiera que estén mis hermanos, Señor, tú los toques, Señor, los sigas cuidando y protegiendo. Y si hay alguno, Señor, que está quebrantado de salud, Señor, poderoso tú eres, Señor, para restablecer su cuerpo y su salud, Señor, porque tú eres el médico por excelencia, el creador de todo, aún de los órganos, Señor, internos que hay en nuestro cuerpo, Señor. Padre Celestial, gracias, Señor, te lo pido en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí esta parte. Gracias. Gracias a Luis, gracias al pastor y a cada uno de los hermanos. Dios les bendiga.